Ok, entonces les voy a hablar acerca de los campos visuales, estas dos pruebas de interpretación. Entonces, es importante que aquí normalmente esta isla se va a encontrar a 60 grados nasal y superior, un campo visual normal, 70 grados superior, 90 temporal. El punto ciego, donde se encuentra la cabeza del nervio óptico, está a 15 grados temporal a la fijación, influenciado por el tamaño del disco óptico y la extensión de la atrofia retinocoroidal peripapilar. Importante recalcar que la sensibilidad retiniana cae rápidamente dentro de los 15 grados del pico foveal y se extiende a la periferia donde cae abruptamente. Una pérdida de campo, una pérdida leucomatosa del campo visual, vamos a identificar que la determinación del déficit campimétrico, así como un conocimiento de la anatomía de la vía óptica, nos va a permitir localizar el nivel lesional y por tanto realizar un acotamiento ya sea en las diferentes posibilidades diagnósticas. Entonces, es importante recalcar que el glaucoma es la patología ocular que con mayor frecuencia requiere información que nos proporciona el campo visual. Por esta razón, es muy importante la historia de la campimetría o perimetría, que están estrechamente relacionadas con su estudio. La campimetría computarizada se puede detectar por alteraciones precoces utilizando programas que evalúen el umbral completo, adquiriendo así una relevancia especial cuando queremos valorar la evolución de la enfermedad. Importante también que podemos utilizar la misma estrategia y los mismos parámetros para conseguir una buena reproducibilidad. Esto en sí nos permite el seguimiento del defecto campimétrico, especialmente los dudosos, para confirmar si evolucionan hacia defectos claramente patológicos. De todas, de todas maneras, es mucho más importante la detección de defectos incipientes para realizar un diagnóstico precoz y enseguida poder iniciar un tratamiento adecuado antes de que estas lesiones evolucionen. Entonces, la pérdida glaucomatosa del campo visual normalmente va a tener una pérdida difusa de 40-50% de acciones antes de un cambio en la perimetría cinética. Cualquier defecto del campo visual debido a glaucoma debe encajar con la orientación de las fibras nerviosas en su recorrido hacia el extremo superior del nervio. Entonces, campo visual con daño glaucomatoso. Y vemos diferentes daños axonales. Los cambios del campo visual en el glaucoma normalmente se pueden dividir en depresión y contracción. Podemos encontrar una depresión generalizada, depresión focal, mancha ciega al descubierto, contracción generalizada, contracción focal. Escotomas, como escotoma de Seidel, escotomas paracentrales dentro de los 10 centrales, escotomas arqueados que del Bejerrum, el escalón nasal, también el borde temporal, pérdida del hemicampo, pérdida de estadio final, que es la isla central o isla temporal. Entonces aquí podemos ver los diferentes defectos campimétricos en el glaucoma, que es el nasal, el temporal, que es una wedge, el defecto arcuato superior, un defecto paracentral temprano superior, que es un defecto de 10 grados, otro defecto paracentral superior, un defecto arcuato y también un defecto temprano inferior, el de túnel, y como lo vemos ahí, el estadio final. Entonces, ese gráfico es muy importante que nos quede.
Entonces, los principales defectos campimétricos en el glaucoma: la reducción concéntrica, el aumento de la mancha ciega, el escotoma de Seidel, escotomas centrales y paracentrales, escotomas arciformes de Begerhum, el nasal, el daño severo de visión en túnel. Importante que la depresión generalizada, que es la inespecífica, ya sea puede ser por una catarata, una enfermedad corneal, fatiga o corrección incorrecta. La ubicación vascular es la de Begerhum. La depresión generalizada es el hallazgo más común. Los patrones en forma arqueados desde la cabeza del nervio y normalmente se distribuyen así. Y alrededor de la fobia, la región de Begerhum es la porción arqueada que se extiende desde el punto ciego al rafe mediano, donde se extiende 10 a 20 grados nasales a la fijación. Entonces aquí podemos ver el área de Begerhum, el escotoma de Begerhum, el escotoma paracentral, la mancha ciega, el seidel, el centro cecal, el escotoma central y el nasal. Entonces los escotomas paracentrales frecuentemente se encuentran en la región del Begerhum y se pueden llegar a fusionar con un escotoma de Begerhum grado nasal. Es un escotoma difuso local, que normalmente va a tener una reducción localizada de la sensibilidad retiniana, ya sean relativos o absolutos, dentro el escotoma de Begerhum, dentro de 10 grados centrales, no contigua a mancha ciega ni meridiano nasal. Normalmente esta alteración constituye una deformación visual de la mancha ciega y el escotoma seidel, y suele estar producida por un defecto arqueado precoz ligeramente. Los defectos así en forma de cuña son daños en el borde neoretiniano nasal, es un daño tardío. Y la diferencia en la tasa y ubicación de la pérdida del campo visual por encima o debajo del rafe horizontal nasal a la fijación, que es de acá. Importante recalcar que el patrón de defectos observados ya sea en el glaucoma no es específico, ya que pueden observarse en otros procesos que lesionan la pupila óptica. Entonces, en el glaucoma se produce una destrucción de los axones, que normalmente constituyen el fascículo o nervio óptico, provocando una reducción de la función visual. Cuando el daño axonal todavía es difuso, la depresión que origina es leve y los niveles de sensibilidad pueden mantenerse dentro de parámetros normales. Hay que tener en cuenta una serie de factores que pueden provocar una depresión generalizada de origen no glaucomatoso, que puede resultar difícil de diferenciar. Entonces, los más frecuentes, como les mencioné antes, la presencia de catarata, la miosis farmacológica. Cabe recalcar que para que se produzca una reducción detectable en los niveles de sensibilidad visual, es necesaria una pérdida de aproximadamente la mitad de axones. A pesar, también es importante que a pesar del significado o del deterioro significativo, hay un deterioro en las capas de fibras nerviosas en la depresión generalizada, donde puede ser un signo inespecífico si solo no hay antecedentes previos. Pero, o sea, es decir, que si se hace el estudio, si no hay antecedentes previos, o sea, en el caso de que hay antecedentes de PIO elevada, esta depresión se puede interpretar como
una alteración incipiente de glaucoma, pero sin tendríamos que valorar varias otras causas. Entonces, otra situación en la que se podría o se puede correlacionar la depresión generalizada con glaucoma representa cuando la sensibilidad visual entre ambos ojos es diferente en el ojo con menor sensibilidad. O sea, es diferente y el ojo que normalmente tiene menor sensibilidad es el que presenta la PIO más elevada o una excavación aumentada en el diagnóstico. Es importante que se pueda asociar una depresión generalizada con glaucoma cuando la variabilidad o consistencia en las respuestas del paciente está alterada. Entonces, aquí podemos ver que una depresión generalizada de origen glaucomatoso se ve una depresión generalizada y un aumento de la mancha ciega en un paciente diagnosticado de glaucoma. Entonces, el aumento de la mancha ciega acompañada de un escalón nasal incipiente es en un paciente con diagnóstico de glaucoma. Normalmente, el aumento de la mancha ciega y la depresión generalizada siempre se ha considerado como un signo precoz, aunque inespecífico de glaucoma, y siempre deben ser correlacionados con otros hallazgos para interpretarlos como tal. Entonces, en un estudio realizado por Jonas y colaboradores, se detectó diferencias estadísticamente significativas el aumento de la mancha ciega entre ojos normales y glaucomatosos, y estos últimos se encontró una sensibilidad peripapilar que normalmente estaba disminuida. Normalmente también se ha detectado un aumento de la mancha ciega utilizando estímulos luminales en personas normales, por lo que en la actualidad no se considera este aumento como algo patognomónico de glaucoma, como se creía en los tiempos de la perimetría cinética. Cuando un aumento de la mancha ciega es provocada por un glaucoma, se sugiere una alteración localizada en la capa de fibras nerviosas o bien un escotoma arqueado, a menudo incompleto, adyacente al nervio óptico. También se puede ver que hay un aumento de mancha ciega en situaciones como papiledema, druses y fosetas del nervio óptico. Ahora, los defectos relativos absolutos localizados normalmente en la edad de Beguerum inferior que evolucionan hacia un escotoma ciriforme o un escalón nasal inferior. Entonces, como podemos ver en el gráfico, aquí lo que podemos ver normalmente que la retina nasal normalmente está representada por el campo visual temporal y la fobia se corresponde con el punto de fijación que se divide el campo nasal de temporal. El disco óptico se localiza normalmente en la retina nasal, razón por qué la mancha ciega siempre aparece situada en el campo visual temporal. Entonces, importante, una vez conociendo el trayecto de las fibras nerviosas de la retina hacia el disco óptico, es fundamental para valorar los defectos localizados en el glaucoma. Las fibras que provienen del lado nasal de la fobia llegan directamente a los bordes temporales del disco óptico y se curvan ligeramente por encima y por debajo del meridiano horizontal. Las que vienen desde el lado temporal siguen un trayecto arqueado alrededor de la fobia y se introducen en el disco óptico por sus polos superiores e inferiores. Habitualmente las fibras nerviosas que primero se afectan en el glaucoma
son los gases que se introducen a nivel de los polos del disco óptico, originando escotomas paracentrales en la región arqueada alrededor de la fijación, que es el área de Beguero. Estos defectos, a diferencia de normalmente de la depresión generalizada y el aumento de la mancha ciega, representan una alteración de perimetría típica del glaucoma, a diferencia de la depresión generalizada, que puede ser por otras causas, como les había mencionado, cataratas, que para que se originen es necesario una pérdida considerable de los axones para que se produzca una depresión localizada o un escotoma denso, que basta con la pérdida solo del 5 o menos total de axones que componen el fascículo óptico. Defectos localizados dentro de los 10 grados centrales en forma de escotoma centrocecal, en la que evolución acompañada de zonas deprimidas que afectan especialmente los cuadrantes nasales en un paciente glaucomatoso de 78 años de edad. Entonces, lo podemos ver en este gráfico. Aquí también podemos ver que la mancha ciega conecta con, no, o sea, podemos ver que la mancha ciega conectada con defectos relativos en el área de Beguero superior que evolucionan hacia un escotoma centrocecal, escalón nasal en progresión, y el otro gráfico, un escotoma centrocecal instaurado con un escalón nasal en evolución y una depresión acusada de cuadrante nasal superior en un paciente de 77 años con diagnóstico de glaucoma de ángulo estrecho. El escalón nasal superpuesto este escalón nasal superpuesto a una depresión generalizada en un paciente de 52 años diagnosticado de glaucoma. Entonces es importante considerar que otro de los defectos que consideran característicos del glaucoma es el escalón nasal. Su mecanismo de producción se basa en la alteración de las fibras nerviosas que penetran por los polos superiores o inferiores del disco óptico. Esta alteración trae como consecuencia la aparición de escotomas o depresiones localizadas que afectan los cuadrantes nasales, respetando el meridiano horizontal, y su detección es bastante fácil, pues solo deben compararse los valores del umbral por encima y por debajo de este meridiano. Si se demuestra una diferencia significativa entre ambos cuadrantes nasales, la depresión es causada por un daño al nervio óptico y estaremos en presencia de un escalón nasal. Normalmente cuando se realiza una perimetría a un paciente sospechoso de glaucoma, hay que presentar una especial atención en esta zona. El glaucoma es la causa más frecuente de efectos perimétricos que se acompañan de escalón nasal, pero deben tener presente que existen otras patologías que afectan el nervio óptico capaces de provocar defectos parecidos, pudiendo provocar una confusión en su valoración. Clasificación de los efectos del campo visual glaucomatoso va a depender del grado de afectación del campo visual. Con fines prácticos podemos clasificar los defectos glaucomatosos dependiendo del grado de afectación del campo visual en defectos tempranos, incipientes, moderados y severos. Es importante que siempre hay que tener presente que el daño que se produce es continuo y sin un patrón determinado, por lo que resulta imposible realizar una verdadera clasificación. Es muy probable que nos encontremos con defectos que nos correspondan exactamente con los criterios que proporcionamos para clasificarlos, pero lo importante es dividirle a base de dos criterios fundamentales: la extensión del defecto y su proximidad al punto de fijación. Un defecto pequeño pero denso y central tiene mayor relevancia que otro más extenso pero periférico. Entonces, los defectos tempranos e incipientes. Para clasificar un defecto como incipiente, el daño no debe ser en ningún caso ni extenso
ni central y debe encontrarse una o varias de las condiciones siguientes. La desviación media debe ser menor de 6. La desviación del modelo menor del 25%. Los 76 puntos explorados, es decir, no más de 18 puntos, podrán presentar una depresión por debajo del nivel de 5%. Como máximo 10 puntos podrán estar por debajo del nivel 1. Ningún punto dentro de los 5 grados centrales podrá tener una sensibilidad menor a 15 decibeles. Los defectos leucomatosos incipientes, el ADM es menor de menos 6 decibeles, solo hay 8 puntos con una depresión menor del 5 y ningún punto dentro de los 5 grados centrales que presenta una depresión menor de 15 decibeles. Los defectos moderados. Estos defectos pueden provocar una alteración significativa ya sea del campo visual, pero en ningún momento el daño puede ser profundo y central. Una o varias de las cuartas condiciones siguientes deberían de presentarse. Desviación media será de menos de 12 decibeles. En la desviación del modelo, menos del 50%, es decir, menos del 38% de los puntos explorados podrá presentarse una depresión por debajo del nivel del 5% y un máximo de 20 puntos podrá estar deprimidos por debajo del nivel 1%. Ningún punto dentro de los 5% centrales tendrá una sensibilidad de 0 decibeles y solamente un hemicampo podrá tener un punto con una sensibilidad menor de 15 decibeles dentro de los 5 centrales. Los defectos leucomatosos moderados, menos del 50% de los puntos explorados presentan una depresión por debajo del nivel del 5%. Solo 12 puntos presentan una depresión por debajo del 1% y ningún punto dentro de los 5 grados centrales tiene un valor menor que 15. Entonces, los defectos leucomatosos moderados se localizan en el hemicampo inferior menos los 10 puntos presentes en una depresión por debajo del 1%. Los 10 grados centrales están respetados normalmente. Y en el otro gráfico podemos ver que los defectos leucomatosos moderados se aprecia así un daño significativo en el hemicampo inferior. La DM está por debajo de 12 decibeles, menos de 20 puntos presentes en una depresión por debajo del 1% y no se observan valores del umbral por debajo de 15 grados decibeles dentro de los 5 centrales. Los defectos severos. Cualquiera de los siguientes hallazgos indica una pérdida severa del campo visual, una desviación media mayor de menos 12, la desviación del modelo más del 50% de los puntos explorados están deprimidos por debajo del nivel del 5% y más de 20 puntos estarán deprimidos por debajo del nivel de 1%. Uno o más puntos dentro de los 5 centrales con una sensibilidad de 0 decibeles. Uno o más puntos dentro de los 5 grados centrales de ambos hemicampos con una sensibilidad menor de 15 decibeles. Defectos leucomatosos severos, más de 20 puntos presentan una depresión por debajo del 1%. Y defectos leucomatosos severos destaca un defecto absoluto dentro de los 5 grados centrales con afectación severa del hemicampo superior, como podemos ver en la foto. Entonces, la progresión de los defectos, normalmente, como hemos mencionado, los escotomas paracentrales y el escalón nasal constituyen los defectos localizados que podemos relacionar con alteraciones del campo visual de origen típicamente leucomatoso. Estos defectos tienden a evolucionar comprometiendo otras áreas, provocando pérdidas de sus niveles de sensibilidad que dan por resultado un empeoramiento de la función visual. Como ya hemos mencionado, los escotomas paracentrales que afectan el área de BGR inferior izquierda, escalón nasal instalado en la derecha, estos defectos se consideran de origen típicamente glaucomatosos. Es importante, hay que enfocarnos que
tener claro que la progresión de los defectos leucomatosos no sigue una secuencia determinada y depende de la ubicación del daño axonal. En estadios avanzados, la alteración presentes en la capa de fibras nerviosas a nivel de los polos superiores e inferiores de la papila suelen progresar, originando escalones nasales en ambos hemicampos. Los escotomas asiformes, presentes en el área superior e inferior, continúan progresando y se abren hacia la periferia de los cuadrantes nasal y superior, poniendo a las depresiones existentes y originando ya sea defectos más amplios y profundos. Así se produce la progresión. Normalmente esta progresión trae como consecuencia la ausencia o la abolición ya sea de cuadrantes nasales, conservándose solo la isla central que les mencioné al principio, la isla central de visión, y un creciente temporal que generalmente mantiene hasta muy avanzada, que se mantiene hasta una enfermedad muy avanzada. Los defectos continúan su evolución. Este es como el progreso como que está en la imagen y empezamos desde aquí y terminamos acá. Si los defectos continúan su evolución, los escotomas asiriformes progresan originando escalones nasales que se abren a la periferia y pueden terminar aboliendo estos cuadrantes nasales. Por último, el estadio final del glaucoma persistente de la isla central, generalmente hay una persistencia de la isla central y una creciente temporal con relativa conservación de sensibilidad. La abolición del creciente temporal y la conservación de una pequeña isla central en estos estadios terminados no encontramos en ciertas ocasiones, generalmente con pacientes que ignoran su pérdida visual. Esta situación se presenta debido a que la mitad temporal del campo puede mantener cierto nivel de sensibilidad. De esta manera, el hemicampo temporal compensa la ausencia del hemicampo nasal del ojo contralateral. El campo temporal del ojo derecho cubre el área que corresponde a la parte situada a la derecha de la fijación y el temporal del ojo izquierdo cubre el área a la izquierda de la fijación. Si a esta situación añadimos la persistencia de una isla central de visión, obtendremos la explicación a la sensación del paciente de mantener una función visual aceptable y se intenta explicar la gravedad y progresión de su enfermedad. No obstante, los defectos continúan progresando, la isla central y la creciente temporal se hacen cada vez más pequeños hasta que sobreviene la abolición completa del campo visual y por tanto ya la ceguera del paciente, como es en el último imagen que está aquí. Entonces, como así un poco de resumen, a nivel neurológico ya sería que los campos visuales, los pacientes con una neuropatía óptica tienen defectos de campo visual que generalmente caen en 3 categorías diferentes, que es la constricción generalizada, que es la que hablamos antes, los defectos centrales, los defectos de las fibras de nervio. La constricción generada, como resumen, es la menos específica y la más difícil de localizar. La perimetría cinética muestra el tamaño reducido de las disópteras periféricas y la perimetría automatizada, donde los defectos de reborde periférico se ven con una reducción generalizada de la sensibilidad. La supresión difusa del campo visual es el defecto más común en pacientes con uveitis óptica. Los defectos de fibras nerviosas generalmente respetan el meridiano horizontal. Cuando ocupan el meridiano vertical deben considerarse atípicas y los pacientes con estos campos deben ser investigados por la posibilidad de una enfermedad intracraneal.